Dejó caer la última carta sobre la mesa de madera carcomida. El papel, amarillento y quebradizo por los años, parecía pesar toneladas. Sus manos temblaban, no por el frío de la casa vacía, sino por una mezcla nauseabunda de terror y decepción. ¿Quién eres? ¿Quién se suponía que eras todo este tiempo? Miró a su alrededor. Las paredes desnudas de aquella casa recién comprada parecían burlarse de él. La imagen de bondad, estabilidad y calidez que había tenido de esa persona durante toda su vida se desmorona con cada frase escrita en esa tinta descolorida. Todo era una mentira, una fachada construida con la precisión de un arquitecto del mal. La duda le carcomía las entrañas. ¿Debería huir? ¿Debería fingir que nunca encontré esto? Pero la indignación pudo más que el miedo. Se puso el abrigo, guardó el mazo de cartas en el bolsillo interior, sintiendo cómo quemaban contra su pecho, y salió hacia la puerta. Iba a confrontarlo. Tenía que saber si la bestia que describían las cartas era real. Regresemos 5 años antes. En la terminal de autobuses, Dustin abrazaba a su madre, prometiendo llamar cada domingo, mientras a su alrededor, su círculo de amigos aguardaba el turno. Estaba Gustav, el alma de la fiesta. Jasper, el ambicioso, quien le dio una palmada en la espalda con una sonrisa ensayada, como si se alegrara secretamente de tener un competidor menos en la ciudad. Y por último, Marcus, su mejor amigo, como su hermano. Cuídate. Aquí estaremos esperándote. No tardes demasiado. Con esa calma imperturbable que siempre lo caracterizaba. Había algo denso en el aire, una tensión casi eléctrica. Aunque todos lo abrazaron, Dustin sintió un alivio colectivo en el grupo. Era como si su presencia hubiera sido un dique de contención, y al irse, finalmente pudieran dejar correr el agua. Sin embargo, la tristeza en los ojos de Marcus parecía genuina, profunda y silenciosa. Dustin subió al autobús y vio a sus amigos agitar la mano a través del cristal sucio, sin saber que esa imagen se congelaría en el tiempo como la última vez que vería la inocencia en sus rostros. Las primeras semanas sin Dustin fueron extrañas, como si al grupo le faltara una extremidad. Pero pronto esa sensación se transformó en una libertad embriagadora. Sin la mirada crítica y prudente de Dustin, los frenos se soltaron. Gustav fue el primero en caer. Se metió en apuestas deportivas, perdiendo dinero que no tenía. Una noche, llamó a Jasper, desde la trastienda de un bar de mala muerte. Pero no le contestó. En cambio, Marcus le contestó de inmediato. Jasper, asustado, le debía mucho dinero a gente peligrosa. Marcus llegó media hora después. Solo entró a la oficina del dueño del bar. Gustav pero afuera, temblando. 10 minutos después, Marcus salió, acomodándose el cuello de la camisa, con unos cuantos golpes, manteniendo esa expresión serena de siempre. Está arreglado. ¿Pagaste? Digamos que llegamos a un acuerdo. No vuelvas a apostar ahí. Marcus, con algo de dolor por los golpes, si tan solo estuviera Dustin, es probable que esto no ocurriera. Él era quien mantenía a raya a Gustav. Gustav nunca preguntó qué pasó. Simplemente se sintió aliviado. Y con el tiempo, agradeció que Dustin no estuviera ahí para sermonearlo. Jasper, por su parte, comenzó a ascender en el mundo legal. Sus primeros casos grandes llegaron de la nada. Clientes ricos con problemas turbio, pero al ver los cheques con tantos ceros, decidió no hacer preguntas. La moralidad era un lujo que Dustin se había llevado consigo. Con el paso de los años, mientras Jasper se volvía arrogante y Gustav superficial, Marcus parecía estancarse. Consiguió ese trabajo gris en una oficina de logística. Alguien tiene que ser normal, bromeaba cuando se reunían.
Marcus nunca parecía preocupado por nada. Lo extrañaban, sí. A veces, entre copas, brindaban por Dustin. Al bueno del grupo, decían con ironía. Pero en el fondo, estaban cómodos. La ausencia de Dustin les permitía ser sus peores versiones sin culpa. Y Marcus se encargaba de limpiar el desorden sin pedir nada a cambio. Marcus extrañaba el control que Dustin mantenía. Con el tiempo, todo se acomodó, y cada uno tomó su rumbo, mientras yo solo sigo igual, mencionó Marcus. 5 años pasaron en un parpadeo. Dustin volvió con más experiencia en la maleta. La ciudad había cambiado, y sus amigos también. Jasper ahora dirigía una firma de abogados agresiva. Gustav se había casado con una heredera y vivía en una burbuja de lujos. Pero Marcus parecía congelado en el tiempo. Trabajaba en una oficina administrativa gris. Vestía ropa sencilla y vivía en un apartamento modesto. Seguía siendo el tipo más amable, estable y predecible del mundo. La casa de los padres de Dustin, ahora más vieja y pequeña, no podía albergarlo. Dormir en el sofá, con los pies colgando, le recordó dolorosamente que ya no pertenecía ahí. Lo siento en el alma, Dustin. Sabes que te haría mi cama, pero el dueño del edificio es un tirano con las visitas. No quiero que nos metamos en problemas. Perdóname. Le había dicho Marcus cuando le pidió asilo temporal. Dustin lo entendió y siguió buscando. Caminando por los suburbios viejos, lejos del centro, una casa llamó su atención. Era una estructura pequeña, con la pintura descascarada y el jardín muerto, con un gran árbol que, al verlo, un flashazo golpeó su mente. Risas de niños, rodillas raspadas, el sabor metálico de la sangre en el labio y un chico. Su nombre... no puedo recordarlo. El letrero de se vende colgaba triste y ladeado. Llamó al número. Una anciana contestó, con voz cansada. ¿La quiere? Nadie ha preguntado por esa ruina en años. Me quiero retirar al campo a morir en paz. Dustin usó todos sus ahorros. Sintió que no compraba ladrillos, sino un pedazo de su propia memoria perdida. La limpieza fue brutal. Mientras sacaba polvo de décadas, Dustin abrió un ropero empotrado en la pared del fondo. Allí, pegada con cinta en el fondo de un cajón, había una hoja de cuaderno escolar. Propiedad de Dustin y el nombre estaba borrado por la humedad o el tiempo. La sílaba resonaba en su cabeza, pero el rostro asociado a ese nombre era una mancha borrosa, un fantasma de la infancia que su cerebro había bloqueado. Pero el papel trajo otro recuerdo, el árbol. Resonando en su mente salió al patio trasero. La vieja higuera seguía allí, retorcida y enorme, como un guardián anciano. Recordó que el tronco tenía un hueco natural, donde, de niños, jugaban a esconder tesoros para el futuro. Metió la mano en el hueco, esperando encontrar telarañas o insectos. Sus dedos rozaron metal frío. Sacó una caja de galletas oxidada. La confesión de papel sentado en el suelo de la sala vacía. Bajo la luz naranja del atardecer, Dustin abrió la caja. El olor a papel viejo inundó el aire. Las primeras cartas eran inocentes, fechadas hace 15 o 20 años. Hoy gané en las canicas. Dustin y yo seremos exploradores. Pero luego, el orden cronológico se rompía. Faltaban años enteros, y el tono cambiaba drásticamente. La caligrafía infantil se volvía afilada, furiosa. El autor dejaba de ser un niño para convertirse en algo oscuro. Hoy conseguí los primeros 500. El idiota de la tienda ni siquiera notó el cambio. Es tan fácil engañarlos cuando confían en tu cara de buena persona. Dustin frunció el ceño. Siguió leyendo con el corazón acelerado. Las historias eran perturbadoras. Extorsiones a ancianos del barrio, robos planeados a sus propios vecinos, manipulación de accidentes, deudas cobradas con violencia.
El autor describe con placer sádico cómo ascendía en una jerarquía invisible, cómo limpiaba obstáculos sin mancharse las manos. Incluye cartas demasiado detalladas sobre el placer que le causaba el deshacerse de ellos, y como todos son controlados por él. Al fondo de la caja había una carta suelta, arrugada. Se fue. El único que me mantenía humano se fue. Si no me hubiera olvidado, si no me hubiera abandonado en este pueblo podrido, quizás yo no tendría que ser esto. Pero ahora que no está, ya no necesito fingir bondad. El mundo va a pagar por quitarme lo único que quería. Voy a ser el rey de esta basura. Debajo, un seudónimo estaba tachado con tanta violencia que el papel estaba roto. Dustin miró la tapa de la caja oxidada. A contraluz, vio unos rayones hechos con navaja sobre el metal pintado que antes había ignorado. Pfeiffer. Pfeiffer es el apellido de... El aire se escapó de los pulmones de Dustin. No podía ser. ¿Acaso ese chico es? Pero las piezas encajaban con un chasquido horrible. Ese chico al que olvidé. El Strenger. Su Pfeiffer era el disfraz perfecto de un alto mando criminal. Stranger. El criminal que nadie conoce. El ser que todo mundo le tiene miedo. ¿Acaso es una persona? Y ese era el chico que conocí en mi niñez. ¿Acaso es real? ¿Acaso solo es mi mente proyectando sombras? Pensó Dustin, sintiendo que la locura arañaba su puerta. Esa noche no durmió. Al día siguiente, con ojeras profundas y la realidad distorsionada por el insomnio, decidió investigar antes de acusar. Siguió su instinto. He intentado descubrir ese nombre. Ese apellido, ¿acaso no es el apellido de...? Lo vio salir una hora después, subiéndose a un auto blindado, dando órdenes secas a hombres con cicatrices que bajaban la cabeza con terror ante él. Era real. Strenger era un monstruo, y según las cartas, la culpa era de Dustin. Su partida había sido el detonante. Ahora, de vuelta en el presente, Dustin estaba frente a la puerta del apartamento de su mejor amigo. Era de noche. Tenía la mano levantada para tocar el timbre. El dilema lo paralizó. Si entraba y mencionaba algo que posiblemente esté en su cabeza, ¿qué pasaría? Marcus lo quería. Las cartas, las pruebas, solo confió en él para decírselo. Bajó la mano. El silencio del pasillo era ensordecedor. Estaba a punto de dar media vuelta cuando la puerta se abrió de golpe. Marcus estaba allí. Y tenía esa sonrisa cálida y tranquila de siempre. ¿Dustin? ¿Qué haces aquí a estas horas? Te ves pálido, hermano. Dustin sintió el peso de la caja de metal en su mochila y las cartas ardiendo en su bolsillo. Miró los ojos de su amigo. Eran los ojos de un hermano. Marcus. Marcus ladeó la cabeza. Su sonrisa se amplió milimétricamente, volviéndose repentinamente fría, vacía, como si supiera exactamente dónde había estado Dustin y qué había encontrado en la vieja casa. Dustin sentía tanto pánico por contar lo que encontró, pero su amigo lo vio como un libro abierto. Pasa. Tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Haciéndose a un lado y abriendo el camino hacia la oscuridad de su apartamento, Dustin dio un paso adelante, cruzando el umbral, sin saber si estaba entrando a la casa de su amigo. Al sentarse en el sofá, ¿Con qué la encontraste? mientras la puerta se cerró tras él con un clic definitivo,